the science of wear. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias a Esri por invitarnos a esta grandiosa conferencia. Y gracias, Daniela, porque me has hecho media presentación. Has explicado perfectamente lo que es el concepto. Yo os voy a dar la visión desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, cómo entendemos nosotros el concepto, qué importancia le damos para el momento en el que estamos las ciudades, para esos retos ambientales que afrontamos las ciudades. Y bueno, y voy a intentar tranquilizarte con esas inquietudes que planteabas en tu presentación sobre líneas de colaboración y demás, y sobre todo explicaros en qué momento estamos, ¿no? Primero, para si hay alguien que no conozca la Empresa Municipal de Transportes, contaros que se nos conoce por nuestros 70 y pico años gestionando la flota de autobús urbano de la ciudad, el servicio de autobús urbano, pero realmente la Empresa Municipal de Transportes ahora ya es una empresa multiservicio. Gestionamos también el sistema de bicicleta pública, gestionamos una red de aparcamientos. ¿Mejor ahora? No, ahora. Perdón. Os decía, somos empresa multiservicio. No solo gestionamos ya la red de autobuses, sino también el sistema público de bicicleta compartida, una red de aparcamientos. Gestionamos también ese servicio menos amable para todos, que es la grúa, y que además lo hemos llamado siempre el sistema de ayuda a la movilidad, porque realmente está pensado para que quitemos los coches que por indisciplina y demás lo que están es entorpeciendo el flujo de la ciudad. Gestionamos también el teleférico y ahora gestionamos también una red de puntos de recarga eléctrica, ¿no? Entonces, somos empresa multiservicio, somos empresa pública, pues era casi lógico que cuando empezó a hablarse de este tema de Mobility as a Service estuviéramos ahí casi los primeros, ¿no? Yo cuando intento situar en contexto la necesidad o la oportunidad que supone la movilidad como servicio en las ciudades, lo escenifico normalmente recurriendo a la Plaza Mayor de Madrid y la evolución que ha ido siguiendo a lo largo de los siglos, porque creo que representa muy bien el momento en el que estamos ahora las ciudades, ¿no? Cuando se creó hace 400 años ya, pues era un espacio público donde la gente convivía, donde se compartía, se relacionaba y demás. Se fue perfeccionando incluso a lo largo de los siglos, pensando en remodelaciones que fueran a hacer más cómoda la plaza para la ciudad, y de repente llega mediados del siglo XX y no sabemos muy bien qué nos pasa, que convertimos la ciudad le damos todo el espacio al coche, ¿no? Es verdad que el coche supuso una auténtica revolución, nos permitía movernos con mucha libertad, acceder a sitios donde antes no podíamos, pero creo, como representa esa imagen, creo que se nos fue un poquito la mano. Afortunadamente, el proceso ha ido modificando y ha ido un poco devolviendo cordura y devolviendo inteligencia, y estamos ya en la fase de devolverle un poco la ciudad a las personas. Realmente esto ocurre en Madrid y ocurre en todas las ciudades del mundo. En Madrid ha sido muy popular y ha dado muchos titulares de prensa y está siempre en boca de todos, pues este proceso de evolución de las distintas medidas, que se habla siempre de restricción al coche. A mí me gusta hablar más de racionalización, porque en el fondo lo que vienen es eso, es a poner cordura. Empezamos teniendo, estas veis aquí, las que llamamos las APRs, las áreas de prioridad residencial, pequeñas islas en el centro de la ciudad donde se limitaba la circulación a los residentes nada más. Esas APRs fueron unificándose y creciendo hasta ese conocido Madrid Central tan utilizado electoralmente últimamente, y seguimos en ese proceso de evolución. Al final esto no es más que lo mismo. Esta estrategia 360 que ha presentado Madrid recientemente, pues es un pasito más, ¿no? Entonces, podrá haber más o menos
acuerdo en qué medidas concretas de racionalización, como digo yo, se aplican, pero en el fondo la tendencia es imparable, ¿no? Y la vemos en Madrid y la estamos viendo en todas las ciudades del mundo. Al final, a lo que estamos asistiendo es a un cambio de paradigma, ¿no? Estamos dándonos cuenta que no podemos movernos, decía yo ayer en la mesa redonda, los 3,2 millones de madrileños con 3,2 millones de vehículos. Y cada vez tenemos más necesidades de movilidad personal y también de transporte de mercancías, de movilidad de mercadería, ¿no? Y estamos ya cada vez comprando más a través de aplicaciones móviles y queremos que la mercancía nos llegue en el momento y esto está generando muchísimas necesidades. Nos seguiremos moviendo más. Donde tenemos que aplicar ahora la inteligencia es en conseguir que esa movilidad creciente seamos capaces de resolverla de otra manera que no con vehículos individuales. Porque al final el cambio de paradigma es lo que los que trabajamos en movilidad en ámbitos, sobre todo municipales, pues hemos llamado siempre el paso de lo que es la gestión del tráfico a lo que es la gestión de la movilidad. El reto para una ciudad no es cómo mover vehículos, es cómo mover personas, ¿no? Son las necesidades que tenemos que atender. ¿Y qué ocurre? Que si lo que estamos es restringiendo o racionalizando el uso del vehículo privado, lo que tenemos es que ofrecer alternativas. En Madrid hemos presumido siempre mucho de tener un sistema de transporte público muy eficiente. Lo tenemos aquí en el centro, representado por el autobús, el metro, el tren de cercanías, y está también así un poco tocado, ¿no? El servicio de taxi, que era el que ofrecía un poco más la oferta más flexible, porque era la que de verdad nos permitía llegar de puerta a puerta. ¿Qué ocurre? Que tenemos la suerte, como bien decía Daniela, de asistir ahora a una auténtica eclosión de nuevos servicios de movilidad. Que me vais a perdonar, pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia que se habla de que son servicios de movilidad compartida y movilidad multiusuario. Clarísimamente, nuestros autobuses o el metro es movilidad compartida, es movilidad multiusuario, y lo que vengo a recordar y lo que pretendo representar con esta imagen es que están en el centro del sistema de movilidad y deben estar en el centro, deben seguir estando en el centro. Porque, como bien decía Daniela, lo que no podemos es obtener como resultado de la combinación de todo este sistema que tengamos más congestión en la calle, más contaminación, ¿no? Menos espacio al final para las personas. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos que afrontar? Hacer este sistema realmente competitivo con el vehículo privado, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja del coche? Que cuando para cubrir esas necesidades crecientes de movilidad que afrontamos cada día, cuando por la mañana nos planteamos que si tengo que llevar al hijo al colegio, luego tengo que ir al trabajo, tengo que salir a una reunión o acudir a una comida o por la tarde he quedado con unos amigos, lo único que me da mi seguridad y certeza de que voy a poder cubrir todos los desplazamientos necesarios es el coche. Entonces, la ventaja de disponer de un sistema tan completo donde hay modos, digamos, más rígidos, regulados, pero también modos muy flexibles, donde yo puedo de verdad ir de puerta a puerta, la ventaja es que podemos trabajar juntos para hacerlo competitivo y más atractivo al usuario que ese vehículo privado. Por otro lado, pues tenemos la suerte de que estamos en la era del usuario conectado, el transporte conectado, y esto representa también un reto, que es lo que los marketingianos reflejan a la hora de caracterizar lo que ellos llaman la era del usuario. Y es que además ese usuario conectado lo que quiere es gratificación inmediata, quiere sentir una conexión emocional casi con quien le está hablando. No admitimos el marketing outbound, sino que queremos el inbound. No nos gusta ya que nos bombardeen con mensajes publicitarios, sino que lo que queremos es sentirnos integrados dentro de una comunidad, ¿no? Esto es una oportunidad, pero representa un reto. La imagen de la derecha no es por criticar a Metro de Madrid, es simplemente un ejemplo de esa gratificación inmediata que buscamos. Hace que cuando en un display de los de Metro nos están diciendo que el próximo tren va a tardar 6 minutos, la gente se lanza a Twitter a protestar. 6 minutos nos parecen ya una barbaridad, ¿no? Queremos de verdad todo rápido, lo queremos ya, ¿no? Y sabemos que ese usuario conectado, pues en el caso
de Madrid, como veis en este estudio, aunque lo tenéis en comparativa con los datos de España en la columna de la derecha, pues sabemos que mayoritariamente o cada vez más se está utilizando ya el dispositivo móvil para resolver las necesidades de movilidad. Este estudio, que lo lanzó Alphabet dentro del foro de empresas, lo que viene a decirnos es que en la franja de edad de 18 a 30 años pues ya hay un 71% de madrileños que recurre al móvil. Y se está refiriendo a la hora de planificar un viaje, a la hora de resolver un viaje, no el empleo de las aplicaciones cuando vamos en el coche, no el típico navegador que nos dice gira izquierda, derecha, no, no. Cuando queremos planificar ya estamos recurriendo en un 71% los jóvenes. Si veis, el decrecimiento no es muy grande cuando vamos aumentando las franjas de edad, incluso los mayores, ya estamos hablando de las franjas de 60 años en adelante, pues estamos alcanzando ya cuotas del 35%, ¿no? Y otro momento importante, quizá, si no derivado, sí que muy relacionado con eso anterior, es que ese usuario conectado, pues ya estamos además caracterizándolo, esto aunque sea caracterización estadounidense, esto es un estudio de la APTA, de la Asociación del Transporte Público Americano. Realmente lo que están es identificando ya que esos jóvenes, pues ellos mismos se consideran multimodales, ya no son cautivos de un solo modo de transporte, ya recurren en cada ocasión al modo que más les conviene en cada caso. Y ellos plantean, además, cuando se les pregunta por qué son multimodales, responden sinceramente que eligen un modo en cada uno de los casos porque así se ahorran dinero, porque así encuentran la forma más conveniente de moverse, en algunos casos incluso porque hacen ejercicio. Esto es importante. Para nosotros, como operador público, nos preocupa mucho esa incidencia en la movilidad activa, en el caminar y en la bicicleta. Y son ellos mismos, son los propios jóvenes los que nos están diciendo es que nosotros también queremos aprovechar el transporte para movernos. Y por otro lado, ahora nos vamos ya como operador de transporte puro y duro, pues nos basamos también mucho en un estudio que publicaron ATUC e IDAE hace un par de años, que lo que venía es a caracterizar al no usuario de transporte público. Y descubríamos, en el caso de las grandes ciudades, que es esa primera columna del grupo 1 que veis a la izquierda, las ciudades de más de 1 millón de habitantes, pues veíamos que había un grandísimo desconocimiento del sistema del transporte público. El que no lo usa, además, es que te reconoce que no sabe, en muchos casos, si para ir de A a B, para ir de casa al trabajo todas las mañanas, que lo está haciendo en coche ahora mismo, no sabe si existe una opción o no existe, ¿no? Con lo cual estamos detectando una carencia de información importante. En la MT siempre nos hemos preocupado mucho de dar respuesta a esas necesidades del usuario, una vez que sabemos que es multimodal, que está conectado, que demanda mucha información. Nosotros no tenemos la ventaja que tiene Metro, que mucha gente, más o menos en Madrid, en la cabeza, tienes un poco lo que es el esquema de la red de Metro y sabemos que hay una línea circular que luego se conecta en muchas ramificaciones y que en cualquier caso, cuando yo bajo a un andén, tengo el mapa completo y puedo decidir rápidamente dónde voy. En el caso de las líneas de la empresa municipal de transportes, yo tengo muchos amigos que tienen una parada de metro al lado de su casa y no tienen ni idea de dónde van esos autobuses. Y como mucho alguno te llega a decir, sí, sí, yo sé que aquí para el 32 y el 20, pero no saben dónde va. Y sobre todo no conocen todo ese itinerario, todo ese recorrido intermedio con otras posibles conexiones que a mitad de camino les pudiera solucionar el enganchar con una línea directa de metro, el acceder a un cercanías, ¿no? Y siempre lo que hemos tenido como reto es precisamente eso, mejorar la información, ¿no? Mejorar la información basándonos mucho, como veíais antes, en la aplicación de nuevas tecnologías y en esa relación casi digital con el usuario, pero sin olvidarnos nunca que hay usuarios que todavía no están conectados o tienen una conexión no tan directa como la del teléfono móvil, a la que aludimos siempre, ¿no? Esto que veis aquí es un proyecto piloto que hicimos el año pasado. Nos vino casi a demanda, estuvimos hablando con un centro de mayores en Santa Eugenia y nos pedían que a ver si podíamos hacer algo porque las
2 paradas de autobuses que ellos tenían alrededor de su centro, pues les quedaban muy lejos y para ellos era un mundo alcanzar la parada. Con el sol pasaban mucho calor, con la lluvia se mojaban, se mueven muy despacio, la vista no les funciona bien, no llegaban a ver la información de cuándo llegaba el próximo autobús y estuvimos trabajando en acercarles esa información personalizada para el centro a su ubicación. Entonces, celebraron con gran regocijo que pudiéramos resolvérselo. Era muy fácil, cuando ya tienes digitalizado el transporte, pues al final buscar este tipo de soluciones es muy sencillo, pero siempre lo traigo a colación porque es importante que no perdamos de vista que esa relación con el usuario no debe olvidar nunca a los que no van a estar directamente conectados, ¿no? Y al final, pues como decía Daniela, esto de Mobility as a Service se resume en simplificar, en hacerlo fácil, en que no podemos tener en el teléfono todas las aplicaciones de todos esos servicios que por fortuna en Madrid proliferan, ¿no? Pero lo que tenemos es que conseguir integrarlo. Tal y como lo contaba Daniela, parece algo muy sencillo, es verdad que todos tenemos muy claro dónde tenemos que llegar. Ahora os voy a ir contando algunos detalles de por qué no es tan sencillo, por qué no hay que perder la esperanza, porque el camino que estamos recorriendo yo creo que es esperanzador, pero que vayáis viendo las 1000 y unas complejidades que nos encontramos en el camino, ¿no? Aquí, en síntesis, pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Fundamentalmente es mejorarle la experiencia al usuario, porque lo que queremos es conseguir que maneje ese sistema como único, que esté de verdad integrado y que así pueda resolver todas sus necesidades, ¿no? Como operador de transporte público, pues lo que no podemos es dejar de mirar esas otras experiencias que están ya en marcha en el resto del mundo y que ya tienen datos, y esos datos lo que nos vienen a decir que esto supone una mejora para el transporte público. Si estamos convencidos de que al final quien tiene realmente capacidad para mover más millones de personas es el sistema de transporte público. En el caso de la MT nosotros movemos más de 1,5 millones de viajeros al día, Metro roza los 2,5 millones. Al final ayer hablábamos de 15 millones de desplazamientos que se producen en la ciudad, pues está claro que la gran capacidad para mover mayor número de personas la tiene el sistema, digamos, regulado o rígido del transporte público. Ahora vamos a ver si conseguimos llegar, gracias a la combinación con los otros modos, a esas zonas donde perdemos eficiencia, ¿no? Y todos sabemos, en el caso de Madrid sobre todo, cuando nos acercamos del centro, nos alejamos del centro de la ciudad, pues perdemos eficiencia, y sobre todo en el caso nuestro, en Madrid, que la movilidad es muy radial o está planteada de forma muy radial. Todos los movimientos transversales alrededor de Madrid pues son muy difíciles de servir con transporte público. El que vive en Alpedrete y trabaja en Alcobendas tiene una muy difícil conexión en transporte público, ¿no? Pero sí sabemos, vamos al caso de WIM en Helsinki, que con este tipo de aplicaciones, mejorando la información, luego habrá que ver cómo se mejora la oferta, pero mejorando la información, el usuario ya empieza a utilizar más el transporte público sin la aplicación. El reparto modal del transporte público era un 48%, cuando utilizan WIM sube hasta un 73%, y un detalle muy interesante que tiene mucho que ver con multimodalidad, que también tienen ya comprobado como la primera y última milla para conectar ese transporte público, que es al final el objetivo que perseguimos para hacerlo de verdad eficiente, sí que están viendo cómo la gente empieza a combinar mucho más otros modos, esos modos más flexibles para hacer esa última conexión. El caso de Ubigo, que también mencionabais, esto fue hace años una experiencia piloto que solo duró 6 meses, lo paquetizaron con un precio de 135 € al mes, incluyendo la combinación de todos los servicios, y cuando le facilitabas a la gente la información, le facilitabas el acceso y se lo unificabas todo en una tarifa, el resultado era que si utilizaba el transporte público crecía un 50%, el uso del coche privado descendía casi un 50%, y luego es verdad que esos modos flexibles también se veían beneficiados, porque al final la información combinada es lo que nos va a resultar como usuarios atractivo.
Y por eso nos metemos en esto, ¿no? Y ya tenemos en la calle, tanto en versión Android como en iOS, lo que es esa fase 0 que llamamos, que es un agregador. Estamos trabajando para ofrecer la información en tiempo real de los distintos modos que tenemos a nuestro alcance. Parece muy sencillo, pero cuando empiezas a trabajar la base de datos que tiene que visualizar luego todo esto, es cuando descubres que las APIs de cada operador son de su padre y de su madre, que hay operadores europeos que más o menos procuran ya someterse a ciertos estándares, pero otros están operados tecnológicamente desde Singapur, desde China, ¿no? Entonces, simplemente el conseguir una base de datos donde se unificaran estas APIs y una base de datos que no se quedara atascada con un número creciente de visitas y que de verdad estuviera refrescándose, pues ya supuso meses de trabajo y un reto bastante importante. Gracias a ese trabajo, pues fuimos detectando necesidades de esas siguientes fases que son en las que estamos ahora involucrados. Yo te agradezco, Daniela, que nos pusieras ya el puntito del planificador intermodal en vuestro estudio. Realmente el planificador lo estamos testando ahora mismo, estamos en pleno desarrollo y esperamos tener ya una primera versión este mes, por lo menos en fase beta, y después estamos trabajando en paralelo pues, todas esas otras funcionalidades que se demandan, ¿no? La posibilidad de personalizar hasta el último detalle la aplicación, la integración con las plataformas de pago, ver cómo resolvemos la integración con plataformas de identidad de usuario, cuando ahora hablamos siempre de que las soluciones van a tener que pasar por lo que es el pago basado en cuenta, ¿no? Y aquí tenéis una especie de un esquema de lo que pudiera ser la base del proyecto. Os decía que esos primeros meses de trabajo habían servido para detectar necesidades, pues precisamente ese tener que modelar nosotros todas las APIs de los operadores, vimos que no era nada operativo, no solo por la diversidad, sino porque, por muy bien que lo estuviéramos haciendo, tal número de operadores en Madrid había generado una cantidad de información brutal y eso hacía que nuestro visualizador en tiempo real ya no fuera en tiempo real. Estábamos lanzando solicitudes de información a todas esas APIs, ¿no? en sistema cíclico, y la demora ya había alcanzado extremos de que tú podías estar viendo una moto en la esquina y cuando ibas la moto no estaba, se había ido hacía 5 minutos. Llegábamos a tener demoras de 5 minutos, con lo cual nos planteamos que el sistema realmente operativo es el de diseñar una API pública nosotros a la que se fueran amoldando, por así decirlo, todos los operadores, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos un grupo de trabajo con 10 de esos operadores que están en Madrid, una selección de coches, motos y patinetes para que lleguemos a ultimar los detalles de cómo debe ser esa API pública. Ya estamos en la versión número 3 y seguimos avanzando por ese lado. Pero veis aquí, hay otros módulos que tienen mucha relación con el proyecto, el de la identidad de usuario, y para eso teníamos ya desarrollado una plataforma, la hemos llamado eMeeting. Se diseñó o se ideó en un principio para establecer un sistema de gamificación, un sistema de recompensas para premiar el uso de nuestros autobuses o Bicimad y demás. Y lo que vimos era que tenía una oportunidad extraordinaria para servir de base, no solo para gamificar nuestros servicios, sino simplemente para gestionar las identidades de usuarios de todo el entorno y de todo el ecosistema más, ¿no? Ese sistema ya está funcionando, lo vamos depurando poco a poco, pero, corrígeme si me equivoco, Carmen, creo que estamos ya en 20.000 usuarios registrados. Hay cerca de 3.000 usuarios que nos ceden de manera no anonimizada, sino con todos los datos de registro sus tracks de movilidad. Les intentamos explicar muy bien que esa información la vamos a utilizar para gestionar, para planificar mejor el transporte de la ciudad, y voluntariamente nos están cediendo toda esa información, que lo que nos viene es un poco enriquecer el conocimiento de esas pautas de movilidad.
Veis también la importancia de las plataformas de pago. También tenemos desarrollada ya la plataforma de pago. Los titulares más conocidos que habéis visto es que ya se puede pagar en los autobuses con la tarjeta de crédito, pero esto tiene mucho más detrás. No es solo un sistema de pago, es una plataforma que está además concebida precisamente para el Mobility as a Service, para permitir el pago combinado después, finalizado un día, finalizado una semana, finalizado un mes. Habrá que establecer luego las reglas de negocio. Pero lo que no hace es cobrarnos un billete sencillo y ahora otro billete sencillo y ahora otro billete sencillo, sino que nos va permitiendo acceder al modo de transporte y al final del periodo de tiempo que consideremos, pues a lo mejor si hemos hecho 10 viajes en autobús, lo que hace es cobrarnos lo que costaría un abono de 10 viajes, ¿no? La plataforma está ideada para eso y está ideada para establecerle las reglas de negocio que nos permitan, pues, por ejemplo, establecer tarifas combinadas para que el que utiliza un patinete para conectar con una línea de autobús, por ejemplo, pues le podamos establecer un precio distinto con todo lo que entendéis que eso implica por detrás. ¿Quién le hace el descuento? Nosotros, la compañía de patinetes, ¿no? Todas esas son las cuestiones que hay que evolucionar. Nosotros ahora mismo estamos sujetos a que el precio del transporte público es el precio del transporte público, ¿no? Entonces, pero hemos visto muy buena voluntad por parte de los operadores privados para ir estableciendo ya, para ir probando ya cuestiones de estas. Y luego, como veis, por supuesto, lo que va a interesar es, en ese Mobility Manager que veis ahí, es donde será ese siguiente paso en el que mano a mano con el consorcio de transportes tendremos que ir detectando necesidades y sobre todo estableciendo esas reglas, porque tenemos que ajustarnos a los objetivos de la ciudad, porque el resultado de todo esto no puede ser más congestión, y nos apoyaremos en ese Big Data precisamente para detectar todas esas necesidades que tendremos que cubrir para la ciudad. Aquí es donde veis algunas pantallas del módulo de identidad de usuario, de Meeting, el sistema de pago, que os decía que lo que más se ha conocido de momento es la posibilidad de permitir el pago con tarjeta de crédito preparado ya también para el móvil en nuestros autobuses. Trabajamos ya distintas herramientas de visualización y de análisis de Big Data, previendo también que Mobility as a Service será un gran suministrador de datos. Y este es uno de los pasos que estamos, por ejemplo, pues a punto de presentar y que estamos probando ya también. Esta prueba que veis aquí se ha efectuado dentro de la casa, no es con una validadora real de un autobús, o no es una validadora embarcada, mejor dicho, si es real. Y estamos ya pues estudiando cómo podemos comercializar nuestros billetes de autobús o de Bicimad pues a través de códigos QR, ¿no? Y hemos podido comprobar que ya está solucionado para que sea rapidísimo el reconocimiento, la lectura del QR, la emisión del billete, el billete que luego llevaremos en el teléfono por si el revisor nos lo pide, ¿no? Pero es muy fácil de solucionar. Estamos trabajando también en la interoperabilidad con otras plataformas. Hablabas tú de que hay un RAS, hay un MAAS y hay operadores privados de MAAS también. Pues estamos en un proyecto europeo, el proyecto eMove, que lo que viene es un poco a descubrir qué necesidades tenemos de interoperabilidad entre plataformas, que por ejemplo un usuario de cualquier herramienta en otra ciudad, lo estábamos probando con un usuario de Urbi en Turín. Si él viene a Madrid con su aplicación de Urbi, no tiene por qué acceder a toda nuestra base de datos ni que su planificador resuelva la cantidad de información que tenemos aquí, sino simplemente nos lanza a nuestra plataforma la consulta, él recibe cuál es la solución y se le facilita al final el ticketing y el pago. No tenemos resuelto el ticketing y el pago, como habéis visto, pero estamos avanzando en paralelo en lo que sabemos que tiene que llegar. Y como me han dicho que tengo ya 5 minutos, voy a pasar muy rápido esto. Ahora mismo el día a día en lo que estamos más centrados con el trabajo de IECISA, que es la adjudicataria del contrato, y con ESRI, que es colaborador esencial en esta tarea, es precisamente en ese planificador que todos nos creemos que es tan sencillo y siempre lo mencionamos muy de pasada, y el planificador, claro, desde el punto de vista del usuario, el planificador lo que nos va a resolver es cómo ir de A a B. Si observáis en el mercado, muy pocos planificadores, apenas os diría conozco uno, es realmente multimodal. Es decir, un planificador que nos vaya a resolver cómo ir de A a B
No todo en metro, todo en autobús, todo en car sharing o todo en taxi. No, no. Combinando realmente, ¿no? El planificador me va a tener que decir a mí que esa parada de autobús que tengo a 500 metros, que a lo mejor no me apetece recorrer andando, pues resulta que si cojo esta bicicleta o aquel patinete, la alcanzo en tanto tiempo. O la última milla para cuando haya llegado a destino después de ese viaje troncal en transporte público. ¿Cómo poderlo combinar con otro modo? Con la complejidad que tiene eso. Porque yo puedo estar planificando un viaje que me supone a lo mejor 35 minutos en autobús y cuando yo planifico, en mi parada de destino sí que hay una bicicleta o sí que hay un coche, pero a lo largo de esos 35 minutos, si el operador no me deja reservarlo, en muchos casos te piden una reserva de 15 minutos o de 20, yo no puedo reservar con 35 minutos de antelación. ¿Cómo resuelvo eso, no? Pues toda esa complejidad es la que estamos viendo. Nosotros vamos a ofrecerle al usuario la posibilidad de elegir siempre o el viaje más rápido, o el más sostenible, o el más económico, o el más saludable. Parece muy sencillo, pero tampoco lo es. El más rápido y el más económico son los más evidentes. Pero cuando nos vamos a sostenible y saludable, veréis por ahí otras aplicaciones que nos resuelven la sostenibilidad simplemente con emisiones de CO2. Y nos parece que a lo mejor está un poco limitado. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil llegar a tipificar o a caracterizar los distintos modos por emisiones de CO2, pero a lo mejor desde el punto de vista local nos interesan más otros tipos de emisiones. O a lo mejor la sostenibilidad implica otra serie de cuestiones. Pues cada uno de estos criterios estamos trabajando en ver cómo realmente lo podemos aplicar. En el caso del más saludable, normalmente se recurre a las calorías consumidas. Parece que lo único saludable que nos puede dar una forma de transportarnos es que quememos calorías, ¿no? Y nos pusimos a indagar y afortunadamente ya hay literatura sobre el tema de cuáles son las afecciones a la salud en el Mobility as a Service y descubrimos un estudio bastante bueno que lo que viene es a incluir en el término saludable pues otras cuestiones, no solo la actividad física, sino evidentemente pues, la exposición al riesgo. Hay gente que intuitivamente nos decía, pero ¿cómo me vas a decir que es saludable ir en bicicleta si a mí me da miedo atravesar la Castellana o pasar por la plaza de Atocha, ¿no? Eso es saludable, pero me estoy jugando la vida. Pues eso también se puede cuantificar, ¿no? Pero hay que hacer ese ejercicio previo. Y en eso estamos. La idea es que cada uno de estos criterios lo vayamos de verdad aterrizando, vayamos definiendo las reglas. Esas reglas las contrastemos con distintas instituciones, que no sea un invento solo de MT o de los equipos que nos apoyan, y estamos viendo con distintas instituciones del mundo de la salud, del mundo de la sostenibilidad, del mundo de la energía, viendo a ver que, oye, efectivamente eso tiene lógica, y estamos definiendo ahora mismo esas reglas. Y para terminar, perdona Carlos, pues por concluir, me voy a ir al informe de la UITP, publicado este mismo año sobre Mobility as a Service, donde pone el foco en el usuario y nos dice esas 4 claves que va a demandar el usuario en este tipo de servicios, que son la confianza, la simplicidad, la imparcialidad y la flexibilidad, esa capacidad de personalizarnos el viaje. Eso implica que vamos a tener que jugar todos. Nosotros como operador público lo tenemos muy claro, pero en el fondo las reglas que van a tener que seguir los demás para realmente ser atractivos al usuario es ser transparentes, cuidar mucho la calidad de la información, contar con una algoritmia validada, que es muy sencillo hablar de planificadores, pero la algoritmia que hay detrás va a ser la que determine que en un momento dado nos estén ofreciendo una opción u otra, ¿no? Y el resultado de esa algoritmia tiene que ser realmente que nos movamos de forma más sostenible y, por supuesto, para alcanzar todo eso, la colaboración público-privada que decías tú. Nosotros estamos hablando ya con distintas instituciones en el mundo público, sobre todo, para que vayamos todos en la misma dirección, pero también tenemos muy claro que el diálogo con los operadores privados es muy importante y tenemos siempre abiertos cauces de comunicación y lo que os decía, por ejemplo, hay 10 operadores que cuando les planteamos el modelo de API pública dijeron, oye, pues deja que nuestros técnicos lo vayan viendo y vamos a evolucionar juntos, ¿no? Como última conclusión, aparte de ese usuario en el centro del sistema,
Tenemos que procurar, y estamos viviendo un momento clave para el transporte público y para el transporte de las ciudades, tenemos que procurar no tener que ir a remolque, no tener que ir adaptándonos a todos estos cambios que se producen a diario, sino ser capaces de anticiparlo. En esa visión de anticipación nuestra, por lo menos, lo que tenemos muy claro es que al final la ciudad tiene que ser eficiente. Todo lo que vayamos avanzando tiene que ser en sentido de buscar la eficiencia para la ciudad. Llamémoslo movilidad sostenible, llamémoslo como queramos, pero al final es eficiencia y inteligencia, ¿no? Nada más, muchas gracias. The Science of Where.